sin saber que su esposa embarazada acababa de heredar la empresa inmobiliaria de 2.8 billones de dólares para la que él trabajaba, la empujó a ella y a su anciana madre a la nieve en su aniversario para casarse con su jefa. Lo que ella hizo después lo dejó en shock. ¿Te gustaría saber qué pasó después? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte el resto de esta historia increíble. Dale like si ya estás enganchado. Las manos de Marcus Morrison aún estaban tibias del empujón mientras observaba a su esposa Rebecca, embarazada de 7 meses, colapsar de rodillas en la nieve. Sus gritos de «Por favor, Marcus, el bebé», cortaban la ventisca de 12 grados bajo cero, mientras su madre de 72 años, Eleanor, se desplomaba a su lado, agarrándose el pecho mientras su condición cardíaca se activaba. Él cerró la puerta de golpe en su 5º aniversario, sordo a sus golpes, convencido de que su esposa embarazada había estado acostándose con su jefe, Richard Sterling, en la empresa inmobiliaria de 2.8 billones de dólares, donde Marcus limpiaba baños y trapeaba los pisos ejecutivos. Pero en el bolsillo del abrigo de Rebecca, empapado de nieve y lágrimas, estaba el documento de herencia con el que había planeado sorprenderlo esa noche. El que probaba que acababa de heredar toda la empresa inmobiliaria para la que él trabajaba, convirtiéndola en la dueña de cada edificio que él había limpiado alguna vez, de cada jefe que lo había humillado, de cada dólar que él había suplicado. El brazalete de diamantes que convenció a Marcus de destruir a su esposa embarazada no era de su jefe, era de los abogados que acababan de convertirla en la mujer más rica del mundo. Pero cuando Rebecca se levantó de esa nieve, temblando de rabia, poder y el recuerdo de las manos de él sobre su vientre embarazado, lo que ella hizo destrozaría el alma de Marcus, de maneras que lo harían suplicar por la misericordia que él le había negado. ¿Qué veneno había convertido a un esposo amoroso en un monstruo dispuesto a matar a su propia esposa embarazada y a su anciana madre? ¿De qué gritaba su madre sobre la herencia antes de que su corazón se detuviera en la nieve? Y cuando Marcus descubriera que su esposa embarazada ahora era dueña de toda su existencia, ¿sobreviviría a lo que ella desataría? El apartamento quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Marcus. Su reflejo lo miraba desde la ventana oscura, un hombre que apenas reconocía, con el pecho agitado por una ira justificada que se sentía como ahogarse. Afuera, los sollozos ahogados de Rebecca se mezclaban con los jadeos de «por favor» de Eleanor. Pero Marcus se alejó, con la mandíbula apretada tan fuerte que le dolían los dientes. En la encimera de la cocina estaba el asado que su madre había cocinado todo el día, el pastel de aniversario con su cuidadoso glaseado que decía 5 años de eternidad, y la pequeña caja envuelta que Rebecca había escondido detrás del bote de flores, un regalo que él nunca abrió, que contenía la foto de ultrasonido mostrando el rostro de su hija y la nota escrita a mano que decía: «Su nombre es Esperanza, tal como tú me diste a mí». Marcus no vio nada de eso. Solo vio el brazalete de diamantes brillando sobre la mesa como evidencia en un juicio donde él era tanto juez como verdugo. Lo había encontrado esa mañana mientras buscaba aspirinas en el bolso de Rebecca, con la cabeza palpitando por otra noche sin dormir, imaginándola en los brazos de Richard Sterling. El brazalete debía costar $50,000, tal vez más, y Marcus ganaba $32,000 al año fregando los pisos por donde hombres como Sterling caminaban sin ver nunca a hombres como él. 3 horas antes, Marcus había estado reparando un radiador en la oficina esquinera de Sterling en el piso 47, la que tenía vistas a Central Park, que costaba más en impuestos a la propiedad anuales de lo que Marcus ganaría en toda su vida. Había escuchado voces y se congeló, reconociendo la risa de Rebecca, la que solía darle a él antes de su ascenso hace 6 meses, antes de las noches tardías y las reuniones a puerta cerrada, y el olor a colonia cara que no era la suya pegándose a su cabello.
A través de la rendija de la puerta, Marcus había visto a Richard Sterling, de 53 años, de cabello plateado, poderoso, abrazar a Rebecca mientras ella lloraba en su hombro. «Eres todo para mí», había dicho Sterling, con la voz cargada de emoción. «Eres la hija que perdí, el futuro de todo lo que he construido». Pero Marcus solo había escuchado la primera frase antes de que su corazón explotara en metralla. Dejó sus herramientas esparcidas en el piso de Sterling y salió caminando, pasando a la recepcionista que intentó detenerlo, pasando a su supervisor que gritó su nombre, pasando 8 años de lealtad a una empresa que nunca lo había visto como algo más que invisible. Su compañero de trabajo, Jerome, lo había encontrado en la escalera, con las manos temblando, y en lugar de consuelo, le ofreció veneno. «Hombre, he estado tratando de decírtelo durante meses. Todos en el piso ejecutivo lo saben. Sterling y tu esposa. ¿Por qué crees que la ascendieron tan rápido? ¿Crees que la esposa de un tipo de mantenimiento trepa a vicepresidenta por mérito?» Las palabras de Jerome habían sentido como la confirmación de cada miedo que había estado consumiendo a Marcus desde la infancia, desde que vio a su propio padre salir por la puerta por una mujer con dinero, desde que aprendió que el amor era solo una transacción y que él nunca tendría suficiente para mantener a nadie. Ahora Marcus estaba en el apartamento que había sido su hogar durante 5 años, rodeado de evidencia de una vida que había creído real. La estantería que había construido con madera recuperada, las fotografías de su día de boda, cuando Rebecca lo había mirado como si él hubiera colgado la luna, la ropa de bebé que habían comprado juntos, calcetines diminutos y mamelucos lavados, doblados y esperando a la hija que nacería en 8 semanas. La Biblia de su madre estaba abierta sobre la mesa de centro, en un pasaje que ella había estado tratando de mostrarle toda la noche. Algo sobre verdad, engaño y el peligro del orgullo. Pero Marcus había estado demasiado consumido por la rabia para escuchar. Eleanor había sabido algo. Lo había visto en su rostro cuando confrontó a Rebecca. Un destello de pánico y urgencia desesperada que parecía culpa. Su propia madre poniéndose del lado de la esposa que lo había traicionado. Los golpes en la puerta se habían detenido. Marcus presionó su oreja contra la madera y no escuchó nada más que viento. Bien, que se fueran al ático de Sterling, que Rebecca tuviera a su jefe rico y sus joyas caras y su vida de oficina esquinera. Marcus solicitaría el divorcio mañana. Se aseguraría de que todos supieran lo que ella había hecho. Tomaría lo que pudiera en el acuerdo, porque si ella podía engañar, él al menos podría irse con algo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su supervisor. «Dejaste tus herramientas en la oficina del señor Sterling. Muy poco profesional. Ven a verme a primera hora mañana». Marcus casi se rió. Poco profesional. No tenían idea de cómo se veía lo poco profesional. Esperen hasta que les cuente sobre su vicepresidenta acostándose con el CEO. Esperen hasta que exponga todo el sistema corrupto. No sabía que en ese preciso momento, Rebecca había logrado levantar a su madre de la nieve, ambas tropezando ahora a través de la ventisca hacia el vestíbulo del edificio, donde el portero nocturno estaba llamando al 911. No sabía que los labios de Eleanor se habían vuelto azules, que sus palabras se arrastraban, que seguía tratando de decir Jonathan Cole y herencia, pero el viento arrancaba las palabras. No sabía que había roto fuente de Rebecca, líquido tibio mezclándose con nieve helada, o que estaba dejando un rastro de sangre en el suelo blanco mientras se arrastraba a sí misma y a su madre hacia adelante, con la visión borrosa, los movimientos de su hija dentro de ella volviéndose frenéticos y anormales. Marcus no sabía nada de esto porque estaba mirando el brazalete de diamantes, recogiéndolo con manos temblorosas, examinando el pequeño grabado en el interior que no había notado antes. Decía, para Rebecca Cole Morrison de Chen y Asociados, abogados de sucesiones, bienvenida a tu herencia. Las palabras no tenían sentido. El apellido de soltera de Rebecca era
Parker, no Cole. ¿Y por qué abogados de sucesiones le darían un brazalete? Marcus lo volteó buscando alguna explicación y encontró una tarjeta de presentación metida en la caja de joyas que había estado demasiado enojado para examinar correctamente. Michael Chen, socio principal, Chen y asociados. Re. Sucesión de Jonathan Cole, fallecido. Consulta inicial completada. Transferencia total de activos pendiente de firma. Valor total de la sucesión, 2.8 billones USD. Felicitaciones, Jorah Morrison. El legado de su padre ahora es suyo. La tarjeta se deslizó de los dedos de Marcus. El mundo se inclinó hacia un lado. Afuera, las sirenas comenzaron a aullar, acercándose más, y Marcus se movió hacia la ventana con piernas que no se sentían como suyas. Abajo, en el resplandor amarillo de las luces de la entrada del edificio, vio un grupo de personas, paramédicos, el portero, y dos figuras en camillas siendo cargadas en ambulancias. Una de ellas visiblemente embarazada, la otra anciana y terroríficamente inmóvil. El teléfono de Marcus explotó con notificaciones. Un correo electrónico para toda la empresa de la junta directiva de Sterling Global Properties, con fecha y hora de las 11:47 p.m. Es con gran emoción que anunciamos el fallecimiento de Jonathan Cole, fundador de Cole Enterprises, empresa matriz de Sterling Global Properties. También hemos sabido que la hija previamente desconocida del señor Cole, nuestra propia vicepresidenta, Rebecca Morrison, ha heredado toda su fortuna, convirtiéndola en la nueva propietaria de Cole Enterprises y todas las empresas subsidiarias. Con efecto inmediato, la señora Morrison es ahora la accionista mayoritaria y CEO interina. Todo el personal debe dirigir preguntas al equipo de transición. Pedimos privacidad para la señora Morrison durante este momento difícil, mientras llora a su padre y asume esta responsabilidad inesperada. Marcus lo leyó 3 veces, luego 4. Su cerebro no podía procesar las palabras. Rebecca heredó 2.8 billones como propietaria. El teléfono se deslizó de su mano, cayendo al suelo, todavía vibrando con mensajes entrantes de compañeros de trabajo, de su supervisor, de Jerome, cuyo mensaje decía: Amigo, ¿viste? Tu esposa es dueña de la empresa ahora. Estás casado con la mujer más rica del mundo. Hombre, estás hecho de por vida. Pero Marcus no estaba hecho para nada, excepto la imagen quemándose en su cerebro de Rebecca de rodillas en la nieve, gritándole que se detuviera, gritando sobre el bebé, y él cerrando la puerta de todos modos. Del rostro de su madre, gris y retorcido de dolor, su mano agarrando su pecho. Del brazalete de diamantes que no era un regalo de un amante, sino de abogados haciendo a Rebecca una billonaria. De los documentos de herencia en el bolsillo de su abrigo empapados de nieve y lágrimas, la sorpresa que había planeado para su cena de aniversario. Las piernas de Marcus cedieron. Se estrelló de rodillas en el mismo lugar donde había empujado a Rebecca apenas 20 minutos atrás, y el sonido que salió de su garganta no era humano. Era el sonido de un hombre dándose cuenta de que acababa de tirar todo por la borda. Su esposa, su madre, su hija, su futuro, porque había estado demasiado envenenado por el orgullo y el miedo para hacer una simple pregunta. Rebecca, ¿de dónde vino este brazalete? Su teléfono seguía vibrando. Otro correo electrónico. Este de recursos humanos. Marcus Morrison. Su empleo con Sterling Global Properties ha sido terminado con efecto inmediato por crear una situación hostil y peligrosa que involucra a miembros de la familia propietaria. Seguridad ha sido notificada. No intente entrar a ningún edificio de Sterling Global Properties. Su último cheque de pago será enviado por correo. Marcus miró la pantalla. Despedido. Había sido despedido de la empresa que su esposa ahora poseía. Lo absurdo de eso hubiera sido gracioso si sus manos no estuvieran temblando tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Si no pudiera escuchar el eco de los gritos de Rebecca. Si la última imagen del rostro de su madre
no estuviera marcada en su mente, la forma en que lo había mirado con una decepción tan profunda que la había envejecido otra década en segundos. La sala de emergencias del Hospital Mount Sinai era una catedral de luces fluorescentes y oraciones desesperadas, y Rebecca Morrison yacía en una camilla en la Bahía 7, con monitores gritando a su alrededor, mientras los doctores trabajaban para detener el parto prematuro que las manos de Marcus habían desencadenado. Su cuerpo todavía temblaba del frío, cristales de hielo derritiéndose en su cabello, su bata de hospital empapada con nieve derretida, sangre y líquido amniótico que no debería estar goteando todavía. No por 8 semanas más, no hasta que su hija estuviera lista, pero Esperanza no estaba lista, y el cuello uterino de Rebecca se estaba dilatando, a pesar de los medicamentos que le estaban bombeando en las venas, y el latido del corazón del bebé en el monitor seguía cayendo a territorio peligroso que hacía que las enfermeras intercambiaran miradas que Rebecca había aprendido a leer. En los 30 minutos desde que la ambulancia había atravesado luces rojas para llevarla allí, en la bahía junto a ella, separada solo por una delgada cortina que no hacía nada para amortiguar el sonido, Eleanor Morrison estaba codificando por segunda vez. La carga eléctrica del carro de reanimación hacía que el cuerpo de la anciana saltara mientras un cardiólogo gritaba órdenes, y Rebecca se escuchó a sí misma gritando: «¡Sálvenla! Por favor, sálvenla. Ella es todo lo que le queda». Aunque Marcus acababa de destruirlas a ambas sin dudarlo. Richard Sterling irrumpió por las puertas de la sala de emergencias a las 12:47 am. Su cabello plateado salvaje por la ventisca, su abrigo de cachemira cubierto de nieve, y la expresión en su rostro cuando vio a Rebecca, era la pesadilla de todo padre hecha realidad. Había estado en su ático trabajando en informes trimestrales cuando el portero llamó, frenético, diciendo que la señora Morrison y una anciana habían colapsado en el vestíbulo, diciendo que había sangre en la nieve, diciendo que el esposo las había echado y que el turno nocturno lo tenía todo en cámara. Richard había corrido 15 cuadras a través de la tormenta porque su conductor no podía navegar las calles sin limpiar lo suficientemente rápido. Su corazón latiendo con el mismo terror que había sentido hace 5 años, cuando su propia hija había muerto, cuando había llegado demasiado tarde para despedirse, demasiado tarde para protegerla del conductor ebrio que le había robado su futuro. Se había prometido a sí mismo nunca más, nunca volvería a fallarle a otra joven que lo necesitara. Y eso es lo que Rebecca se había convertido en los 18 meses desde que comenzó a ser su mentora, la hija que había perdido, la segunda oportunidad que no merecía. Ahora ella estaba rota en una cama de hospital porque él no la había protegido de la rabia de un esposo celoso, porque había sido demasiado cuidadoso con mantener su sexualidad en privado, demasiado temeroso de cómo se vería si alguien supiera cuánto le importaba su joven protegida. «Estoy aquí, cariño, estoy aquí», susurró Richard, tomando la mano de Rebecca mientras el doctor trabajaba entre sus piernas, revisando una dilatación que progresaba demasiado rápido, a pesar de todo lo que estaban intentando. Los ojos de Rebecca encontraron los suyos, y el dolor allí era sin fondo. «Pensó que estábamos acostándonos», dijo entre dientes castañeteantes. Encontró el brazalete de los abogados y pensó: «Richard me empujó a su madre. Ella se está muriendo, y me empujó a la nieve. Y yo no puedo perder a Esperanza, no puedo perder a su bebé. Incluso después de lo que hizo, no puedo». Sus palabras se disolvieron en sollozos que hicieron que los monitores se dispararan y el doctor ladrara órdenes sobre regulación emocional y hormonas del estrés. Pero Richard sostuvo su mano más fuerte y la dejó llorar, porque entendía que alguna pena era demasiado grande para los protocolos médicos. Detrás de la cortina, el monitor de Eleanor se niveló de nuevo, y esta vez el silencio después se extendió más que antes, y Rebecca escuchó al cardiólogo decir: «Márquenla», y a la enfermera decir: «Hora de muerte, 12:52 am».
y Rebecca gritó tan fuerte que Seguridad vino corriendo, pensando que alguien estaba siendo asesinado, sin entender que alguien lo estaba, que la gentil anciana que había horneado pasteles de aniversario y orado por el matrimonio de su hijo, acababa de ser asesinada por la crueldad de su propio hijo. Marcus llegó al hospital a la 1:15 a.m., habiendo corrido 12 cuadras a través de la ventisca detrás de las ambulancias, sus pulmones ardiendo por el aire frío y el pánico, su mente todavía tratando de procesar la verdad imposible de que su esposa era dueña de todo y él acababa de destruirlo todo. Pero cuando irrumpió por las puertas de la sala de emergencias, con los ojos salvajes y desesperado, la seguridad del hospital estaba esperando porque Richard Sterling había hecho llamadas, había usado el poder que venía con ser CEO de una empresa subsidiaria propiedad de la mujer sangrando en la Bahía 7. Se había asegurado de que el hombre que casi mató a esa mujer no se acercara a 100 pies de ella. 2 guardias agarraron los brazos de Marcus mientras él luchaba, gritando el nombre de Rebecca, gritando que era su esposo, que tenía derechos, que todo esto era un malentendido. No podía ver más allá del mostrador de seguridad hacia donde yacía Rebecca. No podía saber que ella podía escuchar su voz y se estaba acurrucando como si sus palabras fueran golpes. No podía ver a Richard de pie como un centinela entre la sala de espera y el área de tratamiento, su rostro tallado en piedra y dolor. «Tu madre murió hace 17 minutos», dijo Richard, su voz resonando a través de la sala de emergencias con devastadora claridad. «Ataque cardíaco provocado por exposición y estrés. Y tu esposa está en trabajo de parto prematuro, porque empujaste a una mujer embarazada de 7 meses a una ventisca. Así que no, Marcus Morrison, no puedes verla. No puedes disculparte. No obtienes nada excepto el conocimiento de que asesinaste a tu propia madre, y podrías asesinar a tu hija también. Todo porque eras demasiado inseguro para hacerle a tu esposa una pregunta honesta». Los guardias de seguridad estaban arrastrando a Marcus hacia atrás ahora, sus piernas cediendo, sus gritos convirtiéndose en algo animal y roto. Pero Richard no había terminado. «Ella iba a decirte esta noche», dijo. Y cada persona en esa sala de emergencias estaba escuchando ahora. Enfermeras y doctores y familias de otros pacientes siendo testigos de una tragedia desarrollándose en tiempo real. Sobre la herencia, sobre su padre, sobre renunciar a su trabajo para enfocarse en tu familia. Había planeado toda la velada. Iba a hacerte billonario para el desayuno, Marcus, pero elegiste el orgullo sobre la confianza. Y ahora tu madre está muerta, y tu hija podría morir también. Y tu esposa es dueña de la empresa que te acaba de despedir. Es dueña del edificio del que serás desalojado. Es dueña de cada cosa que alguna vez pensaste que te hacía un hombre. La voz de Richard se quebró en la última palabra. Y la peor parte, ella todavía te ama. Incluso ahora, después de todo, está ahí adentro llorando por ti mientras lucha por salvar a tu hijo. Así que dime, Marcus Morrison, ¿valió la pena tus celos? ¿Valió la pena tu orgullo asesinar a tu propia madre y destruir a la única mujer que alguna vez te vio como suficiente? Los guardias arrastraron a Marcus hacia la nieve, y lo último que vio antes de que las puertas de la sala de emergencias se cerraran fue a Richard Sterling dándose la vuelta, caminando hacia la mujer que Marcus había jurado amar y proteger. La mujer que ahora era dueña de toda la existencia de Marcus y tenía todo el derecho de destruirlo, pero que en cambio estaba luchando por salvar a la hija que habían hecho juntos. Marcus colapsó en la acera afuera, la ventisca enterrándolo en blanco, y entendió con perfecta claridad que esta era su tumba. No la muerte física, sino algo peor, la muerte de todo lo que había sido y todo lo que tendría. Todo porque había dejado que el veneno susurrara en su oído, en lugar de confiar en la mujer que lo había amado cuando no tenía nada en absoluto. Rebecca Morrison dio a luz a Esperanza Eleanor Morrison a las 3:47 a.m. en un quirófano que olía a desinfectante y desesperación. La bebé llegó 10 semanas antes
a 3 libras y 12 onzas, sus pulmones subdesarrollados y su llanto más como el maullido de un gatito que el robusto berrido que Rebeca había imaginado durante 9 meses de soñar. Se llevaron a Esperanza a la Ucín antes de que Rebeca pudiera sostenerla, antes de que pudiera contar dedos de manos y pies y susurrar todas las promesas que había estado guardando. Y Rebeca yació en la mesa quirúrgica con los brazos vacíos y el corazón destrozado, sabiendo que las manos de Marcus habían hecho esto, que sus celos le habían robado estas semanas cruciales al desarrollo de su hija. Richard estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano a través de la epidural y el pujar y el momento aterrador, cuando Esperanza salió silenciosa y azul antes de finalmente jadear su camino hacia un mundo que casi la había matado. Cuando terminó y Rebeca estaba siendo llevada a recuperación, hizo la pregunta que había estado ardiendo en su pecho desde las ambulancias. ¿Marcus todavía está aquí? La enfermera vaciló, mirando a Richard en busca de orientación, y el rostro de Richard le dijo todo a Rebeca. «Ha estado afuera durante 4 horas», dijo Richard en voz baja. «Seguridad no lo deja entrar, pero él no se irá. Solo está sentado en la nieve, Rebeca. Creo que está tratando de morir». Las palabras deberían haber hecho sentir satisfecha a Rebeca. Deberían haber sentido como justicia por lo que Marcus le había hecho a ella, a Eleanor y a Esperanza. Pero en cambio, se sintieron como otro final, otra muerte para agregar al brutal recuento de la noche. Había amado a Marcus Morrison durante 5 años. Lo había elegido sobre cada pretendiente adinerado que sus conexiones familiares secretas podrían haber proporcionado. Había creído en la bondad que había visto en sus ojos cuando defendió a un hombre sin hogar que estaba siendo echado del edificio por seguridad, cuando pasaba sus descansos de almuerzo enseñando inglés a trabajadores inmigrantes, cuando lloró en su boda porque no podía creer que alguien como ella eligiera a alguien como él. Ese hombre todavía estaba ahí en algún lugar debajo de los celos y el miedo, y Rebeca tenía que decidir si valía la pena excavarlo o si algunas traiciones cortaban demasiado profundo para que el amor sanara. Pensó en Eleanor, que había muerto agarrándose el pecho y llamando el nombre de Marcus, que había pasado sus últimos momentos no maldiciendo a su hijo, sino tratando de salvarlo de sus propios errores. Pensó en Esperanza, luchando por cada respiración en una incubadora, porque las manos de su padre la habían empujado al mundo demasiado pronto. Y pensó en la herencia de 2.8 billones, sentada en cuentas que nunca había pedido, poder que nunca había querido, el legado culpable de un padre que de alguna manera había llegado en el momento exacto para salvarla de las calles, pero no pudo salvarla del desamor. A las 6:23 am, mientras el amanecer rompía gris y frío sobre Nueva York, Rebeca tomó su decisión. Hizo que Richard trajera a Marcus a su habitación de hospital, pero con condiciones. Seguridad permanecería fuera de la puerta. Richard se quedaría a su lado, y Marcus tendría exactamente 10 minutos para explicar por qué ella no debería usar su nuevo poder para borrarlo de la existencia. Cuando Marcus entró, Rebeca casi no lo reconoció. Su rostro estaba destrozado, ojos rojos e hinchados de llorar, labios azules de horas en el frío helado, todo su cuerpo temblando con hipotermia y dolor. Cayó de rodillas junto a su cama sin que se lo pidieran, sus manos alcanzándola antes de detenerse en el aire, como si hubiera olvidado que había perdido el derecho de tocarla. «Maté a mi madre», susurró Marcus, su voz destruida. «La maté, Rebeca. Murió llamando mi nombre, y yo la maté porque era demasiado orgulloso, demasiado asustado, demasiado estúpido para ver que tú nunca fuiste el problema. Yo lo fui. Mi padre nos dejó por una mujer rica cuando tenía 7 años, y he pasado cada día desde entonces esperando que tú hicieras lo mismo, buscando evidencia de que te irías, necesitando encontrarla antes de que pudieras lastimarme primero. Y cuando vi ese brazalete, cuando escuché a Richard decir que eras todo para él, mi miedo ganó. Lo dejé ganar. Y ahora mi madre está muerta,
y nuestra hija podría morir. Y deberías odiarme, Rebeca. Deberías destruirme. Lo merezco. Rebeca miró al hombre con el que se había casado, el hombre que acababa de confesar el miedo venenoso que había asesinado a su familia, y sintió algo cambiar en su pecho. No perdón. Era demasiado pronto para eso. Tal vez demasiado pronto para siempre, pero comprensión. Había elegido a Marcus porque era diferente de los hombres ricos y privilegiados del mundo de su padre secreto, pero nunca había entendido que la pobreza deja cicatrices tan profundas como cualquier trauma infantil, que ver a tus padres luchar crea heridas que te hacen ver traición en cada sombra. Esperanza está viva, dijo Rebeca, su voz firme a pesar de las lágrimas corriendo por su rostro. 3 libras, 12 onzas. Está luchando. Y las últimas palabras de tu madre fueron sobre ti, Marcus, no maldiciéndote, tratando de decirme sobre la herencia, tratando de salvar nuestro matrimonio, incluso mientras su corazón estaba fallando. Hizo una pausa, dejándolo absorber el peso del acto final de amor de Eleanor. Te voy a decir lo que sucederá a continuación, y vas a aceptarlo porque no tienes opción. Vas a recibir terapia para tu trauma de abandono. Vas a pasar cada día recuperando la confianza que quizás nunca recuperes completamente. Vas a ser el padre que Esperanza merece, no el niño asustado cuyo padre se fue. Y si alguna vez, dejas que el miedo te haga cruel de nuevo, usaré cada dólar de esta herencia para asegurarme de que nunca nos veas de nuevo. ¿Entiendes? Marcus asintió. Sollozos sacó.